Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 13. El asalto de los villanos. Esto no es un ejercicio de entrenamiento. Esos son verdaderos villanos. Cuando todos los villanos salieron del portal, este comenzó a transformarse una vez más. En la oscura masa que giraba, emergieron un par de brillantes ojos amarillos. Este portal no era simplemente un portal. Era un villano que podía usar su propio cuerpo para activar portales, y su nombre era Kurohiri. Kurohiri y el resto de los villanos estaban al servicio del líder de su pequeño grupo desorganizado, el hombre de pelo azul claro peludo, Tomura Shigaraki. Y hoy, estaban sedientos de sangre. La sangre de All Might. Pero cuando Kurohiri observó a la gente que estaba parada en la entrada, rápidamente se dio cuenta de que su objetivo no estaba por ningún lado. Lo único que veo son eras Ereadi 13, dijo Kurohiri, con voz profunda y amenazante. All Might debería estar aquí. Según el horario que nos dieron en la preparatoria UA, le asignaron esta clase. Es así. La voz de Shigaraki era siniestra, pero no de la misma manera que la de Kurohiri. A diferencia del portal viviente, la voz de este hombre era aguda, errática, inestable. Era la voz de un niño psicótico, un alma impaciente y temperamental que no se iría sin la cabeza de All Might. Me tomé la molestia de reunir a todos estos amigos que están ansiosos por conocerlo de cerca. Quieren a All Might, el gran símbolo de la paz, y él ni siquiera tiene la decencia de aparecer. Bueno, si abro los cuerpos de algunos niños, estoy seguro de que eso llamaría su atención. Los villanos continuaron su marcha, ansiosos por cumplir con su plan de erradicar el símbolo de la paz de una vez por todas. Mientras los profesores y los estudiantes observaban a los villanos venir a por ellos, Aizawa desdobló su bufanda, preparándose para luchar contra estos enemigos sin ayuda de nadie. Mientras el héroe desaliñado se preparaba para la batalla, los demás estudiantes intentaban averiguar cómo algo así podía suceder. Kirishima no entendía cómo podían ser tan superados en número. Esto no tiene sentido, dijo el adolescente pelirrojo, ¿cómo es posible que tantos villanos hayan podido infiltrarse en la UA? Así es, dijo Yao Yorozu, moviéndose hacia el frente de la multitud de estudiantes. 13, ¿cómo es que las alarmas no suenan? Buena pregunta, respondió 13, pero lamentablemente no tengo una respuesta. ¿Están atacando todo el campus o se centran solo en este lugar? Cuestionó Todoroki, intentando sopesar las posibilidades. De cualquier manera, si las alarmas no se activan, es más que probable que uno de los villanos de aquí posea un don que enmascare su presencia o anule los sistemas de seguridad. Deben haber elegido este edificio para aislar a la clase, sabiendo que otros héroes no podrían llegar al lugar. Aunque son idiotas por atacar esta escuela, no lo hicieron sin pensarlo bien. Sea lo que estén planeando, deben tener algún tipo de objetivo claro en mente. No tengo ni la más mínima idea de cuál podría ser. Los estudiantes se sentían cada vez más inquietos. ¿Qué clase de planes perversos tenían guardados para ellos estos villanos? 13, alerta al campus principal y saca a los estudiantes de aquí, ordenó Aizawa. De hecho, si tienen el poder de bloquear nuestros sensores, probablemente también hayan bloqueado nuestras comunicaciones principales. Kaminari, intenta usar tu comunicador para ponerte en contacto con la escuela. Bien. Espera, ¿qué vas a hacer? El estudiante de cabello verde conocía a Aizawa, su kirki y su estilo de lucha, por lo que podía tener una idea bastante decente de cómo irían las cosas si intentara enfrentarse a tantos villanos de frente.
No puedes luchar contra todos ellos tú solo. Tu Kirk está pensado para misiones de sigilo y peleas uno contra uno, no para grandes peleas de pandillas como esta. Incluso si puedes anular algunos de sus quirks, no puedes encargarte de tantos villanos a la vez. Aunque la evaluación de Midoriya era acertada, esto no hizo nada para obstaculizar al héroe de cabello desordenado. No puedes ser un héroe si solo tienes un truco. Con su mente preparada y sus instintos de batalla listos, el héroe profesional saltó a la batalla como un caballero que carga contra un ejército de monstruos. Los primeros 3 villanos en las cercanías de Aizawa confiaban en sus números y sus dones, pero su confianza se hizo añicos rápidamente una vez que el Aseread activó su don. Mientras permanecían confundidos, preguntándose qué diablos les estaba pasando, la bufanda de Shota envolvió a los 3 villanos y, después de agitarlos en el aire, golpeó las cabezas de los 3, dejándolos inconscientes. Aunque un poco desconcertados por la rapidez con la que el héroe se encargó de 3 de ellos, los villanos continuaron su asalto y atacaron al héroe, sabiendo quién era el héroe y su falta de un don con potencial ofensivo serio. Desafortunadamente para ellos, la habilidad y el don de Aizawa fueron mucho más de lo que esperaban. No solo su arma de captura era extremadamente efectiva, sino que sus gafas impedían que los enemigos supieran qué don estaba borrando el héroe, lo que le permitió eliminar a muchos más villanos de los que deberían haber sido posibles. Allí va, acabando con nuestras fuerzas como si no fueran más que basura, dijo el líder desquiciado. Esas gafas les impiden saber quién está siendo atacado, y eso también les dificulta trabajar en equipo. ¡Qué fastidio! Lo peor de los profesionales es cuando hacen honor a su título. Mientras Aizawa se ocupaba de los villanos, 13 guiaba a los estudiantes hacia la salida, pero Midoriya y Kageyama se quedaron atrás para observar. Midoriya estaba muy impresionado por cómo su maestro de aula se defendía contra tantos oponentes, mientras que Kageyama no podía evitar preocuparse por la seguridad de su maestro. No quería que su maestro resultara gravemente herido mientras luchaba solo cuando el Esper podía intervenir fácilmente y prestarle su ayuda. ¿Realmente estaba bien simplemente dejarlo así? Vamos, los dos. Iida se dio cuenta de que sus 2 amigos estaban observando la batalla y les recordó la situación. No es momento de quedarse de brazos cruzados mirando. Tenemos que evacuar con el resto de la clase. Los 2 amigos entendieron lo que su compañero de clase estaba diciendo y rápidamente corrieron para unirse al resto de su clase. 13 esperaba que Aizawa les diera suficiente tiempo, que ocupara a los villanos el tiempo suficiente para que los estudiantes pudieran ir a un lugar seguro. Sin embargo, los ojos de los villanos no se apartaban de los estudiantes. Kurohiri, al ver que la clase 1A intentaba huir, no les permitiría escapar tan fácilmente para pedir refuerzos y arruinar toda su operación. En medio de la pasarela roja, un portal negro apareció desde el suelo, y más masa negra arremolinada brotó del portal. No hay escapatoria. Mientras el adolescente Esper se encontraba frente a esta entidad maliciosa y sin forma, el primer pensamiento que le vino a la mente fue el de un espíritu maligno. Definitivamente, este tenía la apariencia y las características de un espíritu maligno, ya que se había topado con tantos durante su tiempo trabajando en la oficina de consulta de espíritus y demás. Si ese era el caso, entonces lo más sencillo era exorcizarlo y salvar a la clase. Y sin embargo, los sentidos psíquicos de Mob le permitían percibir la presencia de espíritus malignos y otros espers debido a la energía psíquica que emitían. Esta cosa no emitía ningún tipo de energía, ninguna presencia poderosa que llamara la atención del esper. Era posible que sus sentidos estuvieran equivocados, pero parecía muy poco probable. No, el escenario más probable era que se tratara simplemente de una persona muy inusual con una peculiaridad mutante que simplemente le daba la presencia de un espíritu maligno. Si eso fuera cierto, entonces el psíquico no usaría sus poderes para exorcizarlo. De hecho, Mob ni siquiera estaba seguro de si sus poderes de exorcismo funcionarían en algo como esto con características similares a las de un espíritu maligno, y seguro como el infierno que no tenía tanta curiosidad como para intentarlo. Es un placer conocer a este grupo de jóvenes estudiantes. Somos la Liga de Villanos y, aunque es de mala educación, decidimos entrar en este refugio de justicia. Este parece un lugar apropiado para que el símbolo de la paz dé su último suspiro. Muchos de los estudiantes sintieron escalofríos recorrer sus espaldas. Así que estaban allí para atacar a Olmig. ¿Realmente tenían el poder para derrotar al héroe número 1? La mera posibilidad y la abrumadora presencia de este villano hicieron que algunos de los estudiantes temblaran de miedo.
Midoriya y Kageyama estaban entre los que se sentían incómodos con las proclamaciones de este villano, temerosos de qué tipo de poder o engaño tenían para All Might. Y, sin embargo, no veo señales de All Might. Se suponía que él supervisaría esta clase, por lo que parece que debe haber habido algún tipo de cambio en el plan. Al final, sin embargo, en realidad no importa. Todavía tengo un papel que desempeñar. El cuerpo de niebla de Kurohiri comenzó a expandirse hasta que sirvió como una pared que atrincheraba a los estudiantes en el interior mientras 13 abría uno de los agujeros en sus dedos, preparándose para activar su don para proteger a los estudiantes. Pero antes de que pudiera hacer algo, Kirishima y Bakugo se adelantaron y se lanzaron hacia el villano. Activando sus dones, los dos adolescentes atacaron a Kurohiri, desatando una gran explosión que liberó grandes nubes de humo. En la espesa nube de humo, los dos estudiantes confiaban en sus ataques y sonreían mientras se mantenían victoriosos. ¿De verdad creíste que nos quedaríamos ahí parados como un grupo de patos sentados?, exclamó Kirishima. El humo gris comenzó a desaparecer mientras el humo negro emergía rápidamente, borrando las sonrisas burlonas de los rostros de los adolescentes. Impresionante. Realmente están a la altura de la reputación de su escuela. Pero deberían tener más cuidado, niños. El humo gris se disipó, revelando el cuerpo de Kurohiri y, por alguna razón, una pieza de armadura envuelta en este humo. De lo contrario, podrían lastimarse. Ustedes dos, retrocedan. La heroína espacial, al ver lo ineficaces que eran los ataques básicos contra este enemigo, ordenó a sus estudiantes que se apartaran mientras ella preparaba su ataque. Por desgracia, Kurohiri no se quedaría quieto y se expondría a un ataque. Los esparciré por toda esta instalación para que puedan conocer a mis camaradas. Varias corrientes de humo negro brotaron del cuerpo del villano, recorriendo la multitud de estudiantes. Pronto, todo el cuerpo de Kurohiri se extendió alrededor del grupo de héroes hasta que todos quedaron completamente envueltos por una masa de humo negro en forma de cúpula. Sorprendido, sin comprender las capacidades de su oponente y sin poder actuar o pensar rápidamente, el prodigioso Esper no pudo hacer nada mientras este villano usaba sus poderes para dividir la clase. El único lo suficientemente ingenioso para reaccionar fue el representante de la clase, quien agarró a las dos personas más cercanas a él, Uraraka y Sado, escapando de la niebla negra que lo embelesaba. En esta esfera giratoria, Shoji protegió a dos de sus compañeros de clase, Sato y Asido, pero el resto de la clase atrapados en el ataque de Kurohiri fueron rápidamente teletransportados a las diferentes zonas de la USG, donde cada uno de ellos tendría que luchar sus propias batallas. A lo lejos, en las instalaciones, el Esper de pelo en forma de cuenco se vio transportado a un lugar con una densa lluvia a 30 pies sobre el suelo. Echó un vistazo rápido a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un entorno urbano con varios edificios de 3 o 4 pisos de altura, y varias calles con aceras y señales de stop que esperarías ver en la ciudad. Mob detuvo rápidamente su descenso y flotó suavemente hasta el suelo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Dónde estaba el resto de la clase? Repasó lo que acababa de pasar y recordó lo que había dicho el villano de humo. Por lo que había dicho, parecía que tenía la intención de dispersar a la clase por toda la instalación para eliminarlos uno por uno. El Esper se maldijo a sí mismo por permitir que el villano teletransportara a sus compañeros de clase a esa manera. Debería haber reaccionado más rápido, haber usado sus poderes psíquicos para empujar a todos fuera del camino y mantenerlos a salvo, pero estaba tan inseguro de la situación, sin estar preparado para cualquier tipo de ataque que se había dejado a sí mismo y a la clase completamente expuestos. Ahora no tenía idea de dónde estaban sus otros compañeros de clase o qué tipo de peligros encontrarían. Kageyama. El Esper de pelo cuenco miró a su derecha y se sintió aliviado al ver que Tokoyami corría hacia él, luciendo ileso. Tokoyami. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me alegra ver que no estás herido. Bueno, ha tardado bastante. Un hombre con apariencia de lagarto verde azulado que venía de un callejón oscuro se acercó a los dos estudiantes. En consonancia con su apariencia de reptil, tenía una cola larga con garras afiladas listas para cortar a sus oponentes en pedazos, como lo demostraba la sonrisa sádica en su rostro. Estaba empezando a pensar que tendríamos que ir a buscar estudiantes nosotros mismos con el tiempo que Kurohiri estaba tardando, pero gracias, tenemos algunas presas frescas justo frente a nosotros. Por fin podemos divertirnos un poco. De entre las sombras aparecieron un total de 10 villanos con armas y apariencias diferentes para encargarse de los estudiantes.
No es nada personal, pero chicos, tenéis que morder el polvo. Shigaraki les asignó a estos villanos la tarea de vigilar esta zona y esperar la señal de Kurohiri para traer a algunos estudiantes aquí. Al hacer esto, no solo matarían a los estudiantes y mancharían permanentemente la prestigiosa reputación de Waha y Olmig, sino que con su muerte, estarían un paso más cerca de vivir sus vidas libremente como criminales. No pierdas la guardia, Kageyama. No tenemos idea de a qué nos enfrentamos. El estudiante aviar amplió su postura, alzó los puños y agudizó sus sentidos contra los múltiples villanos que los rodeaban. Tenían que estar preparados para cualquier ataque que estos villanos tuvieran para ellos, qué tipo de peculiaridades extrañas o poderosas podrían usar para destrozarlos. Esto era una pelea, después de todo. Ustedes no deberían estar haciendo esto. La postura absolutamente rígida del Esper sobre no usar sus poderes contra otras personas se había relajado después del secuestro de su hermano pequeño por parte de Clau, y se había dado cuenta de que había momentos en los que necesitaba usar sus poderes para luchar, para defender a las personas que le importaban. Desde esa primera batalla con Clau, había usado sus poderes contra otras personas muchas veces, como los dos Scars que se dirigían a la casa de Kageyama, o los múltiples secuaces de Clau que estaban saqueando la ciudad. Contra esos miembros de Clau, había estado más dispuesto a usar la fuerza porque había creído que su familia había sido secuestrada por ellos, y también por la ira que se acumulaba dentro de él después de enterarse de lo que Clau le hizo hacia Sonning City. Pero en ese momento, Kageyama no estaba en ese estado mental, en esa mentalidad agresiva. Tal vez tenía que ver con el discurso de 13 y el recordatorio del peligro de sus peculiaridades, pero en ese momento, el Esper quería intentar hablar con estos villanos de manera pacífica antes de determinar si usar sus poderes era el curso de acción necesario. 77%. No deberías usar tus poderes para amenazar a otros de esta manera. No está bien. ¿Eh? Todos los villanos miraron al estudiante de pelo tazón como si estuviera muerto cerebralmente. ¿Qué diablos estaba tratando de hacer este chico? De manera similar, la boca de Tokoyami se abrió de par en par, sus puños bajaron ligeramente cuando fue tomado por sorpresa por la declaración de su compañero de clase. Lo primero que debería haber estado en la mente de Kageyama era mantener la guardia alta, prepararse para los ataques, no tratar de tener una conversación con sus enemigos. Además, ¿qué clase de héroe intentaba sermonear a los villanos? ¿Qué demonios estás haciendo, muchacho?, dijo uno de los villanos. ¿Estás tratando de decirnos qué hacer? Creo que entiendo lo que está pasando aquí. El villano con apariencia de reptil formuló una hipótesis sobre el intento del estudiante de pelo de tazón de intentar entablar una conversación pacífica. Estás muerto de miedo y estás tratando de salir de esto con tus palabras, hacernos sentir lástima por ti para que tal vez te perdonemos la vida. Pues eso no va a pasar. Tokoyami negó con la cabeza. No, si quisiera, probablemente podría arrancarles la cabeza a todos con sus propias manos. Si bien parecía posible que Kageyama estuviera asustado, era muy poco probable a los ojos del adolescente aviar. Sí, tienes razón. Continuó otro villano, quiero decir, míralo. Este chico no parece capaz de beber ni un litro de orina. Como prácticamente todos los demás, los villanos no estaban muy impresionados con la apariencia simple y dócil del adolescente. Una vez que los matemos y Shigaraki se deshaga de Olmig, estaremos un paso más cerca de hacer lo que queremos. Uno de los villanos de complexión corpulenta decidió tomar la primera iniciativa y atacó al adolescente de pelo de tazón. Su don era una habilidad de mejora de fuerza muy básica y poco impresionante, aunque aún era suficiente para dañar gravemente o incluso matar a una persona normal, lo suficiente para que un solo puñetazo pudiera atravesar la piel y destrozar los órganos de su oponente. Lamentablemente para los villanos, estaban a punto de ver lo equivocados que estaban, el aterrador poder que se escondía detrás de su apariencia poco impresionante. El hombre musculoso de repente se encontró congelado en el aire, rodeado por un aura azul claro. Notó que el adolescente de cabello con forma de cuenco también estaba rodeado por esta aura y rápidamente ató cabos. ¿Haciendo lo que quieres? El villano sintió que se le helaba el cuerpo al ver que el rostro del Esper se oscurecía, sus ojos opacos ahora estaban negros de ira. Esto le sonaba muy familiar al Esper adolescente. El jefe es el único que aspira de gobernar el mundo. Mientras yo me divierta, no me importa.
Uno de los espers más poderosos de Clau, con un aura extremadamente poderosa y la habilidad de teletransportarse, había expresado abiertamente a todos su absoluto desinterés por los objetivos de su jefe, arruinando las vidas de innumerables civiles, destruyendo sus hogares e infligiéndoles daño psicológico con el único fin de pasar un buen rato. Estos villanos parecían tener la misma mentalidad y, para el esper, era absolutamente repugnante. ¿Entonces estás dispuesto a matar a una clase entera de estudiantes solo para tener la libertad de hacer lo que quieras? 82%. Tres de los otros villanos intentaron salvar a su compañero de equipo y atacar al esper mientras estaba distraído. Pero antes de que alguno de ellos pudiera mostrar sus dones, ambos fueron rápidamente despachados por la gran sombra que emergió del estómago de Tokoyami. Su don era Dark Shadow, que le permitía invocar un gran monstruo de materia oscura parecido a un pájaro que Tokoyami usaba para incapacitar a sus enemigos con el poder de su criatura. Con Dark Shadow, el estudiante aviar envió a dos de sus oponentes a volar varios metros por el aire y contra las paredes de los edificios. En cuanto al tercer oponente, Kageyama usó su telequinesis para lanzar al enemigo inmovilizado hacia el enemigo que se acercaba, enviándolos a ambos a volar por el aire a velocidades bastante altas y dejándolos inconscientes. Los villanos restantes se vieron inmediatamente invadidos por un ataque de miedo. Habían sido demasiado arrogantes, subestimando el poder de sus peculiaridades y asumiendo que su fuerza numérica sería suficiente para encargarse de ellos. Con 4 de ellos eliminados en un instante, los villanos sintieron de repente que sus posibilidades de victoria se reducían notablemente. Dark Shadow. Ataque. Tokoyami ordenó a su bestia sombría que atacara y, con sus garras monstruosamente grandes, atrapó a todos los villanos restantes, que estaban demasiado aterrorizados como para esquivar o defenderse adecuadamente del extraordinario poder del don, creando un estallido muy leve por el impacto. Dark Shadow levantó los cuerpos de los villanos en el aire y luego estrelló al grupo contra el suelo, creando un pequeño cráter en el suelo. La criatura oscura rugió triunfante, pero Tokoyami le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Tranquilízate, Dark Shadow, murmuró Tokoyami, la batalla ha terminado. Shigeo estaba interesado en la forma en que su compañero de estudios trataba al ser sombrío, como si fuera su mascota. Solo lo había visto usar su don durante la prueba de aprensión de don y la prueba de batalla de una manera muy limitada. Otra cosa que el esper notó fue que esta criatura sombría era mucho más grande que durante la prueba de aprensión de don. ¿Pero por qué era eso? El poder de mi Kirk se ve afectado por la luz, explicó Tokoyami, cuanto más oscura es la zona, más fuerte se vuelve Dark Shadow, aunque esto también lo hace más difícil de controlar. Gracias a la fuerte lluvia y las nubes, la falta de luz le dio a Dark Shadow el poder suficiente para encargarse a dos villanos sin problemas. Kageyama pasó al asunto más urgente, ahora que se habían ocupado de esos villanos. ¿Crees que el resto de nuestros compañeros estarán bien? No creo que tengan demasiados problemas. Estos villanos eran bastante débiles, así que si hay al menos 2 o 3 compañeros trabajando juntos, estoy seguro de que podrán manejarlo. Mientras Tokoyami analizaba qué tipo de problemas enfrentarían sus compañeros repartidos por las instalaciones, rápidamente se dio cuenta de quién corría mayor peligro. Sin embargo, no estoy seguro de poder decir lo mismo del señor Aizawa. ¿Qué quieres decir? Se enfrenta de varias docenas de villanos él solo y, como señaló Midoriya, no es apto para batallas prolongadas ni para múltiples oponentes. Con el tiempo, se quedará sin energía y la cantidad de tiempo que puede mantener su don activo disminuirá. Si no recibe ayuda pronto, tendrá serios problemas. El joven Esper escuchó la noticia y abrió los ojos con pánico. Si eso era cierto, tenía que ir a brindarle apoyo. Tokoyami, quédate aquí y espera hasta que todo esto termine. Voy a ayudar al señor Aizawa. ¿Qué? El reservado adolescente estaba desconcertado y preocupado por la determinación de su compañero de clase de entrar en acción. Kageyama, no puedes. El señor Aizawa no querría que uno de sus estudiantes se lanzara al campo de batalla y arriesgara su vida. Estaré bien. Asegúrate de que los villanos estén atados para que no intenten atacarte de nuevo. El cuerpo del Esper se iluminó con su aura azul claro y le dio una última pequeña sonrisa a su compañero de clase. Estar a salvo. Con sus últimas palabras a Tokoyami, se elevó hacia el cielo, dejando a su compañero de clase atrás para que hiciera todo el trabajo doméstico. Mientras veía a su compañero de clase volar, había múltiples pensamientos corriendo por su cabeza, la mayoría de los cuales giraban en torno a la seguridad de Kageyama.
¿El Esper realmente estaría bien solo? Tenía una fuerza y una velocidad fenomenales combinadas con su telequinesis, por lo que no era como si no pudiera cuidarse a sí mismo. Al contrario de eso, no podía pensar en un solo villano aquí que pudiera representar una amenaza para él. ¿O eso creía? Su mente volvió a lo que el villano de humo había dicho antes. Habían venido a Huahai para matar a Olmigt. La sola idea de matar al símbolo de la paz era a la vez impactante y aparentemente imposible, dados los increíbles poderes del héroe. Aún así, sería una tontería de su parte atacar tan directamente a esta manera si no tenían algún tipo de arma, un villano que pudiera hacer el acto. Si los villanos realmente tenían tal arma, entonces Kageyama realmente podría manejarla él mismo. ¿Sería capaz el señor Aizawa de manejar eso? El adolescente aviar simplemente no tenía respuestas a estas preguntas. Mientras Shigeo había luchado junto a Tokoyami y había derrotado a los villanos, Midoriya también había obtenido una victoria contra sus enemigos. Había sido teletransportado a la zona del naufragio junto con Tsui Mineta, y usando todas sus habilidades, logró encontrar una manera de inmovilizar a sus oponentes. Ahora, el fanático caminaba con cautela hacia la pelea principal, decidido a ayudar a su maestro y evaluar la situación de primera mano. Los tres estudiantes asomaron la cabeza por encima de la roca para ver cómo le estaba yendo a su maestro. Estaban extasiados de ver los muchos cuerpos inconscientes por todo el campo de batalla y solo unos pocos villanos que todavía estaban de pie, todo mientras su maestro seguía haciendo lo mejor que podía. Saltando al aire, usó su bufanda para agarrar a los dos últimos villanos y, usando su impulso hacia abajo, los estrelló a ambos contra el suelo. Por un segundo, pareció que Eraserhead había logrado obtener la ventaja, que los villanos no podían dar nada más para encargarse del héroe. Lamentablemente, Shigaraki no se había quedado de brazos cruzados mientras sus fuerzas eran aniquiladas sin obtener información. Después de ver a Eraserhead usar su don tantas veces, finalmente se dio cuenta de su evidente vulnerabilidad y, con todas sus fuerzas acabadas, era hora de entrar en acción. El líder de los villanos entró en acción a toda velocidad, repasando los períodos de tiempo en los que Eraserhead mantuvo su don antes de obligarlo a descansar. Primero fueron 23 segundos, luego 24 segundos, luego 17. El jefe final, ¿eh? El héroe borrador envió su arma de captura hacia Shigaraki, pero el villano esquivó la bufanda. Aizawa corrió hacia su oponente, que estaba extendiendo su mano en un intento de agarrar la cara del héroe. Eraserhead se agachó, dándole un fuerte codazo al villano en el estómago. Por un segundo, los tres estudiantes sonrieron aliviados, creyendo que su profesora de aula había salido victoriosa. Pero la sonrisa de Tsu desapareció, porque fue la primera en notar que algo andaba mal. El enemigo psicótico se sujetó el codo con la mano, habiendo podido bloquear el golpe del héroe. No pude darme cuenta fácilmente con todo lo que te movías, pero finalmente descubrí tu señal. Tu cabello. Cuando se cae, significa que dejaste de usar tu don. Los ojos exhaustos del héroe borrador se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor en su codo. Ahora que Shigaraki había descubierto la señal de su don, finalmente podía activar su propio don. Decadencia. Este era un don muy peligroso que destruía todo lo que Shigaraki tocaba. Aizawa gimió de dolor, su camisa verde oscuro se volvió gris, se descompuso en polvo y la piel del codo del héroe, revelando los tendones musculares protegidos por la piel. Tienes que parpadear más a menudo. No te esfuerces demasiado. Podrías desmoronarte. ¿No sería una pena? Aizawa no iba a dejar que Shigaraki tomara su brazo. El héroe reactivó rápidamente su don, deteniendo la descomposición. Luego golpeó al villano y saltó hacia atrás. Shigaraki solo quedó ligeramente aturdido por su golpe y se levantó bastante rápido. ¿Sigues de pie después de todo esto? Hombre, eres incluso más genial de lo que te creí. Pero hay algo que deberías saber. El héroe desaliñado sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la cabeza y, justo detrás de él, estaba la gran criatura negra con cabeza de pájaro. ¿Cómo había logrado ponerse detrás de él sin que el héroe se diera cuenta? Yo no soy el jefe final. Él lo es. Con un simple corte de su mano, la monstruosa criatura rompió las gafas características de Aizawa y le hizo sangrar la cabeza. Incapaz de defenderse de la velocidad y fuerza superiores del enemigo, gritó de dolor cuando el monstruo lo inmovilizó y le rompió el brazo con una facilidad abrumadora, mientras la sangre goteaba por su brazo derecho. Shigaraki observó al héroe chillar e intentar liberarse con un placer sádico, mientras que los otros estudiantes solo podían observar este espectáculo con absoluto horror.
Puedes borrar las peculiaridades de las personas, un poder irritante pero que, en última instancia, no impresiona. Frente a un poder real como este, no eres más que un hombrecillo indefenso con un accesorio de moda inútil. Aizawa no iba a dejarse romper como un muñeco de juguete. Aún podía anular el Kirk de su enemigo. Tal vez entonces podría idear algún tipo de plan, atraparlo con su arma de captura. El héroe miró al monstruo y sus ojos brillaron de un rojo intenso. Esto no hizo nada para disuadir al enemigo, quien procedió a golpear con su mano el brazo izquierdo de Aizawa, rompiendo los huesos y provocando otro grito doloroso del héroe. ¿Qué diablos estaba pasando? Se estaba rompiendo los huesos como si fueran ramitas, incluso después de haber borrado su Kirk. Eso solo podía significar que tenía una fuerza fenomenal incluso sin sus poderes. ¿Qué le quedaba por hacer al héroe borrador? ¿Realmente este sería el lugar donde moriría? La criatura negra extendió su mano, intentando agarrar la cabeza del héroe, pero por alguna razón, sus dedos no pudieron agarrarse al cráneo de Aizawa. El líder de los villanos no entendía por qué su mascota se detenía. ¿Qué estás esperando, Nomu? Convierte su cerebro en papilla. Sin embargo, miró más de cerca y se dio cuenta de que había una especie de aura azul envolviendo a Nomu. ¿Qué diablos era eso? Desde el margen, cuando los tres estudiantes entrecerraron los ojos y notaron el tenue aura azul, supieron instantáneamente quién era. Eso es, los tres estudiantes miraron hacia el cielo y vieron al esper de pelo en forma de cuenco flotando con un aura azul claro y su mano extendida. El esper había decidido estar del lado seguro y ver cómo les iba a los otros estudiantes contra los villanos, y como Tokoyami había dicho, todos se las arreglaban para defenderse. Ninguno de ellos parecía estar en peligro desesperado. Los únicos que no pudo encontrar fueron Bakugo y Kirishima, pero asumiendo que estaban juntos, Mob pensó que no necesitaba preocuparse. Finalmente, se encontró con su maestro de aula, y cuando vio lo que ese monstruo negro le había hecho a su maestro, sintió que estaba a punto de vomitar desde 30 metros de altura. Le había roto ambos brazos al señor Aizawa. 87%. ¿Qué? Shigaraki miró hacia arriba y solo alcanzó a ver brevemente la figura del estudiante antes de desaparecer. El villano volvió a mirar al Nomu y, efectivamente, el estudiante había aparecido detrás de él y lo había golpeado hacia adelante. La fuerza del golpe del esper fue notable, levantando algunas ráfagas de viento y logrando enviar al monstruo varios metros hacia adelante. Es Kageyama. Dijo Tsu, él salvó a Aizawa, pero ¿qué va a hacer ahora? No está tan loco como para luchar contra esos malos él solo, ¿verdad? Dijo Mineta. No lo sé, la verdad es que el fan de ojos verdes no estaba seguro de cómo procedería su amigo. Ciertamente no era ajeno a luchar contra enemigos, ya que, según él, ya se había enfrentado a una organización terrorista compuesta por poderosos psíquicos. Al mismo tiempo, Midori ya no pudo evitar sentirse preocupado por lo que estaba haciendo Kageyama. Este monstruo negro estaba claramente por encima de cualquier otro villano del que Aizawa se había ocupado hasta ahora, e incluso con las fenomenales habilidades del esper, Midori ya simplemente no podía garantizar la victoria de su amigo. Estoy impresionado, chico, dijo Shigaraki, realmente tuviste suficiente fuerza para derribar a Nomu. Señor Aizawa. Sus brazos, el esper ayudó a su maestro a ponerse de pie, y ahora que podía ver la extensión de sus heridas de cerca, solo se sintió más horrorizado y disgustado. Sus brazos parecían simplemente hilos de carne colgando ahora, el daño era demasiado catastrófico como para siquiera levantarlos. Además, notó que la piel de su codo había desaparecido de alguna manera, dejando sus músculos expuestos. ¿Qué te pasó en el codo? El hombre con las manos en la cara tiene un don que le permite destruir todo lo que toca. Me agarró el codo, mientras que ese monstruo me agarró los brazos. Aún así, puedo arreglármelas. Ante ese dolor insuperable que amenazaba con hacerle perder el conocimiento, Aizawa estaba usando toda su fuerza de voluntad para luchar contra el dolor, la adrenalina también servía para mitigarlo lo suficiente como para pensar con claridad. Ahora vete. Te daré tiempo suficiente para salir de aquí. No. El pelo del esper se erizó mientras activaba sus poderes y dio unos pasos hacia los dos villanos restantes. Yo me encargaré de ellos. Tú eres el que tiene que salir de aquí. Oye. ¿Es este tu hijo, Eraseread? Se burló Shigaraki, notando el hecho de que el cabello de ambos parecía erizarse cuando usaban sus poderes. No pensé que fueras un hombre de familia. Inaceptable. El héroe borrador no aceptaría esta propuesta de ninguna manera.
Había sentido la fuerza de este monstruo, el Nomu, como lo llamaba el jefe. Era increíble. Había entrado en el reino de All Might. Ni siquiera Kageyama podría luchar contra algo tan poderoso. Algo así necesitaría a All Might o un ejército de héroes profesionales. Sus heridas son demasiado graves, señora Izawa. Ha perdido ambos brazos y las venas de sus ojos están hinchadas. Ha abusado de su don. Dejar que luche solo sería suicida para usted. Podré arreglármela solo. Dije que no. Para Aizawa, esto no era algo que se pudiera negociar, y activó su Kirk de borrado para obligar al Esper a someterse. Mientras se le erizaba el pelo, esperaba ver caer el de Kageyama. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Ni un solo pelo se cayó de su lugar. El héroe borrador sintió que se quedaba sin aliento. ¿Qué demonios? Estaba seguro de que estaba usando su don en Kageyama. Debería haberse vuelto completamente impotente. Pero no estaba pasando nada. El único tipo de don con el que su poder de borrado no funcionaba era el de los mutantes, pero Kageyama claramente no tenía un don mutante. Entonces, ¿qué podría explicar esto? Para todos los demás espectadores que vieron a Kageyama prepararse para pelear, vieron a Aizawa activar su Kirk, pero debido a la posición del Esper y la posición de los enemigos justo enfrente de Kageyama, todos asumieron que el héroe profesional estaba intentando borrar el Kirk de Shigaraki o el Nomu, por lo que ninguno de ellos entendió que había algo malo en este escenario. Entonces, ¿eres el líder de todos estos villanos? Dijo Kageyama, ignorando la exigencia de su maestro de huir. Bingo. Lo tienes. Y a este tipo de aquí lo puedes llamar Nomu. Es un arma biológica diseñada para derribar el símbolo de la paz. ¿Crees que puedes encargarte de esto tú solo? Los tres estudiantes estaban fuera del alcance auditivo y no podían escuchar el diálogo intercambiado entre Tomura y Shigeo. Entonces, ¿en realidad viniste aquí para matar a All Might? El psíquico no podía soportar la idea de que algo le sucediera al hombre que había sido su pilar de apoyo durante 10 meses y lo había ayudado a comenzar una nueva vida en este mundo extraño. Además, este hombre era el que estaba detrás de este ataque, el que ordenó a sus soldados matar a todos sus compañeros de clase. ¿Y no te importa en absoluto la vida de los estudiantes a los que has ordenado matar? El villano psicótico ni siquiera pestañeó ante la muestra de asco y conmoción del estudiante. Mis amigos y yo vinimos aquí para derribar el símbolo de la paz para siempre y arruinar esta patética sociedad de héroes, y la mejor manera de hacerlo, para mostrarle a All Might lo lamentable y patético que es en realidad, es que vea los cuerpos de los estudiantes muertos que ni él ni esta escuela inútil pudieron proteger. ¿Qué tal si empezamos contigo? 93%. Ahí está tu próximo objetivo, Nomu. Hazlo trizas. La bestia hercúlea se precipitó hacia el poderoso Esper, quien jadeó ante la velocidad del Nomu, apenas teniendo tiempo suficiente para poner una barrera. El impacto fue increíble, creando enormes ráfagas de viento que alcanzaron a los tres estudiantes y lograron crear varias olas en el agua de unos pocos centímetros de altura. Aizawa fue arrojado al suelo, incapaz de detenerse debido a su falta de brazos. Finalmente, el puño del Nomu atravesó la barrera psíquica, golpeando al Esper en el pecho. El golpe hizo que Mob se encogiera de dolor, enviándolo hacia atrás varios metros. Shigaraki se rió entre dientes mientras veía a su mascota atravesar las defensas del enemigo. No puedo esperar a ver la cara de All Might cuando vea la cabeza cortada de su estudiante. 95%. Mob no podía creer lo despreciables que eran las palabras que salían de la boca de este hombre. Lo que más le repugnaba a Mob de la conducta de este hombre era cómo disfrutaba del dolor de los demás. ¿Cómo podía alguien disfrutar de infligir daño físico o psicológico a los demás de esa manera, a ese nivel? El estudiante de pelo de tazón intentó contraatacar con una fuerte pero demasiado básica patada derecha, pero el Nomu logró interceptar el ataque y agarró su pie. El monstruo apretó el pie del psíquico tan fuerte como pudo, y el Esper gritó de dolor. La fuerza del Nomu era realmente fenomenal, eso quedó muy claro después de solo 2 ataques. Mob apretó los puños y los golpeó contra la mano del monstruo lo más fuerte que pudo, aflojando el agarre lo suficiente para que pudiera liberarse. Rápidamente saltó hacia atrás, pero una vez que llegó al suelo, hizo una mueca de dolor. Miró hacia abajo y vio que su zapato había sido aplastado en pedazos, así como la manga inferior de sus pantalones. No solo eso, sino que su pie sangraba levemente, una pequeña decoloración púrpura comenzaba a formarse. Mob no podía dejar que lo agarraran así otra vez. Mientras Nomu está haciendo su magia con el corte de tazón, ¿por qué no me tomo mi tiempo con esos 3 de allí?
Shigaraki había notado que los tres estudiantes se escondían en el agua y decidió divertirse un poco con ellos. Aizawa, que apenas había tenido tiempo de reaccionar al intercambio entre Kageyama y el gnomo, vio que el enemigo se ponía en movimiento y sintió que todos los músculos, incluso los desgarrados, se tensaban. Eran Midoriya, Asui y Mineta. ¿Pero qué diablos estaban haciendo esperando en el agua? Deberían haber evacuado el segundo en que vieron lo que el gnomo le hizo a Aizawa y se dieron cuenta de que este era un enemigo contra el que no podían luchar. El profesor intentó interceptar al criminal psicópata, su kirk se activó y su bufanda se desdobló. Mob echó un vistazo a lo que estaban haciendo esos dos y sintió que se le helaba la sangre cuando vio que sus compañeros estaban siendo atacados y la mano del villano se extendía hacia Tsu. Chicos. 98%. Apenas unos metros antes de que Shigaraki alcanzara a los estudiantes, Aizawa saltó y pateó al villano en el pecho. Esta vez, sin embargo, Shigaraki pudo evadir fácilmente el ataque del enemigo y contraatacar con un fuerte uppercut en el mentón. Tus movimientos se han vuelto más lentos, Eraserhead. Parece que has llegado a tu límite. Tambaleándose por el golpe y con los brazos fuera de combate, el villano decidió acabar con el débil intento del héroe de salvar a sus estudiantes y librarse de su última interrupción desintegrando la cabeza de Aizawa. Al mismo tiempo, el gnomo decidió volver al ataque y preparó su puño para estrellarse contra el rostro del Esper. Es hora de retirarte definitivamente, Eraserhead. Pero la mano del villano nunca hizo contacto con el rostro del héroe. De la nada, sintió una especie de inmensa presión que lo mantenía inmovilizado. Aizawa y los demás estudiantes podían sentir el mismo tipo de presión hormigueando en su piel. ¿Qué estaba causando esto? ¿Qué demonios es? Shigaraki apenas logró desviar la mirada hacia la persona que supuso que estaba haciendo esto y, efectivamente, pudo ver el aura del Esper cobrar vida. Su aura azul ahora tenía un color arcoíris brillante y complejo. También notó que el puño extendido del gnomo no hacía nada. No vas a ponerle un dedo encima a mi profesor ni a mis compañeros de clase. 100% furia. La furia creciente de Mob contra los villanos despiadados y las amenazas que sufrían sus compañeros de clase finalmente había llegado a su punto máximo. Podía ver claramente que ninguna palabra llegaría al villano principal, y este gnomo era básicamente solo una mascota, un perro de ataque que no se detendría hasta matar a su presa. No si Shigeo podía evitarlo. Con la rabia y la energía que alimentaban sus poderes psíquicos, derrotaría a este monstruo y mantendría a todos a salvo. El Esper extendió ambas manos y envió una ráfaga telequinética que envió simultáneamente a Shigaraki y al gnomo varias docenas de metros hacia atrás. Mientras su ira se desataba, múltiples trozos de cemento se levantaron del suelo, muchos del tamaño de rocas. Ustedes cuatro, salgan de aquí ahora. El Esper corrió rápidamente hacia los cuatro. Voy a luchar contra el gnomo. Tú evacúa con el resto de la clase y ve a un lugar seguro. Mob miró al líder de estos villanos, que todavía se estaba levantando de la explosión telequinética, y su aura se hizo más grande mientras la mirada en sus ojos solo se volvía más furiosa. De ninguna manera lo veré convertir a ninguno de ustedes en polvo. Kageyama, los cuatro se sintieron desconcertados por ese repentino cambio de actitud, esa explosión de ira. El adolescente de pelo redondo siempre se había presentado como un individuo neutral, de voz suave y respetuoso que se oponía a la idea de usar sus poderes contra otros de manera tan innecesaria. De pie ante ellos estaba un guerrero impulsado por la ira, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para derrotar a su oponente. Algo más que los desconcertaba eran los ojos de Kageyama. Las pupilas marrones y opacas ahora eran de un rojo sangre, las pupilas se arremolinaban con ira y fortaleza. El gnomo se recuperó rápidamente y corrió hacia el Esper para atacarlo con otro golpe de derecha. Esta vez, el Esper lo enfrentó de frente y corrió hacia adelante con el mismo ataque en mente. La fuerza de la colisión fue fenomenal. Después de una rápida onda expansiva inicial, se desató una ráfaga de vientos de alta velocidad que hizo que todos perdieran el equilibrio y creó olas de varios pies de altura. El adolescente de pelo redondo se sorprendió por el poder que tenían los golpes de esta criatura. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue la cantidad de poder que podían tener sus propios golpes. Lleno de rabia, podía sentir la energía psíquica fluyendo a través de sus músculos, amplificándolos muchas veces y permitiéndole enfrentarse al poder fenomenal de este monstruo. Si hubiera usado este mismo ataque contra el gnomo hace un año, definitivamente le habría roto el brazo, tal vez se lo habría arrancado por completo.
Estaba recordando la ventaja involuntaria que le había dado el riguroso entrenamiento con All Might y Midoriya. Después de que ambos intercambiaran golpes, el Nomu siguió con un gancho de izquierda, pero Mob levantó una barrera para defenderse. Se liberó la misma presión de aire, pero esta vez, el escudo del Esper logró resistir. ¡Guau! Kageyama es increíble, gritó Mineta. ¿Qué demonios? Shigaraki se levantó y presenció la forma en que el estudiante era capaz de intercambiar golpes de manera uniforme con el Nomu, y quedó absolutamente atónito. ¿Cómo es capaz ese chico de luchar contra el Nomu? Es tan fuerte como All Might. ¿Y cómo fue capaz su barrera de detener el ataque del Nomu cuando se hizo añicos con el mismo ataque apenas unos segundos antes? Tomura Shigaraki se teletransportó a la ubicación de su superior y Kurohiri regresó para darle noticias de lo que acababa de suceder, ya que no todo era bueno. El héroe de rescate está fuera de servicio, aunque hubo estudiantes a los que no pude dispersar, y uno de ellos escapó de las instalaciones. Mientras que los otros estudiantes habían estado luchando contra villanos en todo el campus, los estudiantes que se habían quedado en la puerta principal se vieron obligados a lidiar con Kurohiri. 13 había intentado detenerlo por sí sola, pero el oponente de Humo pudo vencerla. Desafortunadamente para él, los estudiantes restantes habían logrado distraer a Kurohiri el tiempo suficiente para que el estudiante más rápido, Ida, saliera corriendo por la puerta e informara a la escuela sobre la situación. Los músculos del psicótico villano temblaron de indignación. Escuchar noticias tan preocupantes y fracasos tan profundos de Kurohiri era inaceptable. Shigaraki comenzó a rascarse rápidamente los costados del cuello, un tic que se notaba cada vez que se enojaba violentamente, y todo su cuerpo comenzó a temblar de furia. Kurohiri, idiota. Si no fueras nuestro portal de deformación, te destrozaría hasta el último átomo. Después de unos segundos, logró controlar su temperamento feroz y bajó las manos. No hay forma de que ganemos si decenas de profesionales vienen a detenernos. Y para empeorar las cosas, este chico puede luchar contra Nomu. Mientras los villanos conversaban y los dos poderosos luchadores se enfrentaban, los espectadores estaban agitados, sorprendidos por la notable destreza física del Esper y el hecho de que la barrera de Kageyama pudiera resistir. Ustedes tres, vayan a evacuar, ordenó Aizawa. ¿Y usted, señora Aizawa?, preguntó Tsu. El héroe sintió una opresión en el pecho. Repasó lo que podía hacer en este punto. Con sus brazos completamente destrozados y el maestro casi toda su energía gastada, moriría instantáneamente si intentaba luchar contra el líder nuevamente. Más importante aún, si se quedaba, solo se convertiría en un objetivo para los villanos restantes y obligaría a Kageyama a intervenir y salvarlo, y ya tenía las manos ocupadas con el Nomu. Ahora que vio que el adolescente podía igualar los golpes del Nomu y defenderse con sus barreras, confiaba en que el Esper podría resistir lo suficiente para que All Might y el resto de la facultad de la UA llegaran. Le hizo doler el estómago, pero parecía que el héroe se vería obligado a dejar esto en manos de Kageyama. Odio hacer esto, pero tenemos que irnos de Kageyama. El héroe suspiró profundamente, odiando cómo sonaban esas palabras al aire libre. No hay nada que ni yo ni ninguno de ustedes podamos hacer para ayudarlo. Tsu se pellizcó la piel del cuello, reacia a la idea de dejar que su compañero de clase se las arreglara solo. ¿Estás segura? No tenemos elección. No deberían preocuparse de todos modos. Lo vieron recibir el ataque a ese tipo pájaro. Él tiene todo bajo control. El estudiante pequeño ya estaba convencido de lo que había visto del Esper. En su opinión, podía manejar esto por sí solo sin ningún problema. Midoriya tampoco pudo evitar sentirse parcialmente seguro por el poder del Esper. Había luchado contra villanos antes y tenía muchas habilidades a su disposición. Con suerte, eso sería suficiente para al menos retrasar a ese monstruo hasta que llegaran el resto de los héroes. Con una última mirada de renuencia, los cuatro corrieron hacia la entrada, dejando al Esper solo para luchar contra esta arma biológica. Mob los miró de reojo y sintió que se le quitaba un gran peso de encima. No tenía que preocuparse de que quedaran atrapados en el fuego cruzado de esta batalla o de que los otros villanos los atacaran. Centrando su atención de nuevo en la batalla, el adolescente levantó al Nomu en el aire y, con un movimiento de muñeca hacia abajo, estrelló a la criatura contra el suelo. Repitió el movimiento unas cuantas veces y luego hizo un movimiento de muñeca hacia la derecha, enviándola a estrellarse contra varios árboles. Sin embargo, el Nomu prácticamente no se vio afectado por los ataques y se abalanzó sobre el Esper.
Kageyama puso otra barrera para protegerse y luego lo golpeó en el estómago. Continuó con un fuerte uppercut de derecha, pero el Nomu básicamente no se inmutó. Mis golpes no funcionan en absoluto. Eso es porque Nomu tiene capacidad de absorción de impactos, muchacho. Ni siquiera los golpes de Olmig pueden derribar a este grandullón. ¿Qué vas a intentar a continuación? ¿Deberíamos intervenir en esta batalla?, dijo Kurohiri. No, no. Nomu se encarga de esto. Disfrutemos del espectáculo. Kageyama levantó la mano y envió múltiples pedazos de concreto hacia el monstruo. El Nomu intentó empujar hacia atrás contra los múltiples pedazos de concreto, pero su tamaño y cantidad finalmente comenzaron a hacer efecto y lo hicieron tambalearse hacia atrás. Pero esto fue solo el comienzo. El Nomu estaba a punto de dar un paseo. El Esper se levantó a sí mismo y al Nomu en el aire, elevándose hasta que ambos se estrellaron contra el techo del Luzh. Continuaron subiendo más y más alto, un par de cientos de pies por encima de la parte superior del edificio, hasta que el Esper gritó y con todas sus fuerzas, pateó al Nomu en el estómago. Al Esper le quedó claro que sus ataques necesitaban tener un poco más de potencia detrás de ellos. Impulsándose hacia abajo y aumentando la velocidad de descenso con su telequinesis, los dos oponentes regresaron al suelo en una fracción del tiempo que les tomó volver a levantarse y se estrellaron contra el suelo. Se levantaron vientos torrenciales. Las ondas de choque del impacto reverberaron por toda la instalación, y tanto Tomura como Kurohiri cayeron al suelo. Cuando el humo se disipó, los villanos pudieron ver el pie del Esper embestido contra el pecho del monstruo, el Nomu aturdido por el golpe. Por desgracia, gracias a la inmensa fuerza y durabilidad del Nomu, logró recuperarse del ataque e intentó agarrar al Esper, pero Mob aún no había terminado. El Esper abordó al monstruo artificialmente diseñado, arrastrándolo por el piso de cemento e intentando causarle el mayor daño posible, hasta que una vez más fueron enviados fuera de Luzh y al área boscosa del exterior. Vamos, Kurohiri, sigámoslos. Kurohiri se trasladó a sí mismo y a Tomura al exterior donde los dos oponentes estaban peleando, pero una vez que llegaron a la escena de la batalla, vieron que las raíces de los árboles comenzaban a moverse por alguna razón. ¿Qué está haciendo ese mocoso? Las gruesas raíces de los árboles comenzaban a combinarse, tomando forma de raíces más grandes que comenzaron a envolver las piernas del Nomu, mientras que las gruesas ramas se envolvían alrededor de las muñecas del monstruo. ¿Puede manipular plantas? ¿Cómo demonios puede hacer eso? Shigaraki no podía entender cómo este chico podía hacer lo que hacía. Tenía una multitud de habilidades. Volar, crear barreras, mayor fuerza y velocidad, y ahora controlar plantas. ¿Cómo demonios funcionaba su don? El Nomu intentó liberarse, pero las raíces de docenas y docenas de árboles se unieron para contener a la monstruosidad creada mediante bioingeniería. El Esper aprovechó el momento en que Nomu estaba inmovilizado y lo atacó con una andanada de golpes básicos y desorganizados en el cuerpo delantero de la criatura. Kurohiri. Antes de que el Esper pudiera continuar su asalto al Nomu, este quedó envuelto en una niebla negra que comenzaba desde los pies hasta la cabeza. Kageyama jadeó y se volvió hacia los dos villanos. Así que el enemigo de humo estaba usando sus poderes para ayudar al Nomu. Eso haría las cosas un poco más complicadas. Lo que fue aún más complicado fue que Kurohiri había deformado al Nomu justo detrás de Kageyama. Con su espalda en la mira, el monstruo intentó golpear al Esper mientras estaba vulnerable, pero Mob logró erigir otra barrera a tiempo y defenderse. Al ver cómo el Esper estaba ganando terreno contra el Nomu, la furia de Shigaraki comenzó a hervir, rascándose el cuello con tanta fuerza que las marcas de los arañazos comenzaron a sangrar. Este niño, está arruinando todo, Kurohiri. El Nomu ni siquiera puede asestarle un buen puñetazo gracias a la telequinesis del mocoso, como si su fuerza y velocidad no fueran ya lo suficientemente malas. Sí, este niño es claramente un prodigio, comentó Kurohiri. Mientras Mob mantenía su barrera, sus pensamientos se dirigían hacia el villano de humo. Sus poderes estaban demostrando ser bastante irritantes, y si continuaba interviniendo en la batalla de esta manera, entonces Mob no podría asestar un golpe final al Nomu. Tenía que asegurarse de no tener la oportunidad de usar sus poderes, hacer que fuera más difícil usarlos asegurándose de que el Nomu estuviera constantemente en movimiento. Mob levantó al Nomu en el aire una vez más, pero esta vez comenzó a girar al monstruo. Shigaraki y Kurohiri comenzaron a inquietarse. ¿Qué está haciendo ahora?
El gnomo estaba girando por el aire como una rueda, ganando velocidad rápidamente a medida que el Esper hacía el movimiento circular. La velocidad a la que giraba el gnomo era tan grande que se formaba una corriente de aire que empujaba a los villanos hacia atrás. No puedo abrir un portal para sacarlo, dijo Kurohiri, va demasiado rápido. Esta era la intención del Esper, mantener esta pelea únicamente entre él y el gnomo. Una vez que el Esper sintió que había ganado suficiente velocidad y sus sentidos habían sido desequilibrados lo suficiente, estrelló al gnomo contra el suelo. Como antes, la fuerza fue increíble, logrando enviar a ambos villanos a volar, destruyendo una gran parte de los árboles cercanos y creando otra onda de choque que sacudió a Luge e incluso envió algunos temblores leves por todo el campus. Con esto, Kageyama esperaba que fuera suficiente para acabar con el gnomo. Una vez que el humo se disipó y el Esper pudo obtener una buena vista del gnomo, notó que estaba luchando por levantarse. Aún así, el Esper se estaba molestando por el hecho de que ninguno de sus ataques estaba haciendo un daño significativo. ¿Su absorción de impactos era realmente tan potente? El Esper no se dio cuenta de que había otra razón, algo más que permitía al gnomo seguir luchando, y sin ella, Mob probablemente ya habría ganado la pelea. Mientras el Esper luchaba contra el gnomo, Midoriya huía junto a Aizawa y sus otros dos compañeros de clase, pero mientras huían, Aizawa comenzaba a disminuir la velocidad. «Señor Aizawa», dijo Midoriya, mirando con gran preocupación la figura debilitada de su maestro. «No te preocupes, es solo un poco», la adrenalina del héroe borrador se había desvanecido, permitiendo que el dolor abrumador que sentía hiciera efecto. Incapaz de luchar más contra este dolor creciente y habiendo llegado ya a su límite, el profesor de aula cerró los ojos y cayó inconsciente. Asui y Mineta lograron alcanzar a su profesor, donde el adolescente con forma de rana le tomó el pulso. «Está vivo, solo inconsciente». «Debemos seguir avanzando», dijo Mineta. De repente, los tres estudiantes sintieron que el suelo temblaba. Escucharon un gran estruendo en el campo de batalla y todos empezaron a temer lo que significaba. «¿Kageyama está bien?», preguntó Tsu, cada vez más preocupada por su compañera de clase y sin estar segura de lo que realmente significaban esos grandes temblores. Los pensamientos de Izuku se dirigían hacia su amigo que luchaba por su vida. Esa criatura negra y hercúlea estaba claramente por encima de cualquiera de los otros villanos que habían venido. Entonces recordó lo que Tsu dijo antes. Si los villanos habían venido aquí, debían haber tenido alguna forma de matar a All Might. Esa cosa debía haber sido el arma secreta que habían estado preparando, lo que probablemente significaba que tenía una fuerza comparable a la de All Might, y Kageyama estaba luchando contra esa cosa solo. Ni siquiera él podría defenderse de un oponente así sin algo de ayuda. Tenía que regresar y ayudarlo. «Ustedes lleven al señor Aizawa a la entrada. Regresaré para ayudar a Kageyama». Sin esperar ninguna aportación o advertencia de sus compañeros de clase, el fanboy de cabello verde corrió de regreso al campo de batalla para brindarle asistencia vital a su amigo, sin darse cuenta de que el Esper en realidad lo estaba haciendo muy bien contra el gnomo y lo tenía a él y a los otros villanos contra las cuerdas. De vuelta en el campo de batalla, el poderoso Esper no estaba seguro de qué hacer para acabar finalmente con su oponente. Según el villano de cabello azul, este gnomo tenía absorción de impactos, lo que significa que cualquier golpe físico que asestara sería mucho menos efectivo. No solo eso, sino que enviarlo a estrellarse contra rocas u otros escombros no estaba haciendo suficiente daño. Tenía que encontrar algún tipo de método para incapacitar al gnomo. Mientras el gnomo se precipitaba hacia el Esper, el monstruo descubrió rápidamente que había perdido la sensibilidad en los brazos y las piernas. Esto se debía a que, como era de esperar, le habían arrancado las 4 extremidades, dejando solo la parte superior del cuerpo y la cabeza intactas. Shigeo descubrió que esta era la única forma de lidiar con esta creación artificial, ya que quitarle todas las extremidades lo dejaría incapacitado para luchar. «Ya está». «Vaya, qué demostración más letal de tus poderes, muchacho». Mo volvió a mirar al villano de pelo azul y a su cómplice, pero pronto descubrió que algo andaba mal cuando vio que Shigaraki no estaba entrando en pánico. Si Nomu fuera cualquier otro oponente, tu batalla habría terminado. Lamentablemente, Nomu no es un oponente común. ¿Qué hace eso? El Esper retrocedió unos pasos cuando vio que empezaban a crecer músculos rojos de los muñones de sus extremidades.
El gnomo estaba regenerando todas sus extremidades, empezando por el músculo y luego la piel, cubriendo rápidamente los músculos abultados hasta que las 4 extremidades volvieron a funcionar perfectamente. Ahora el Esper comprendía. El gnomo estaba regenerando todo el daño que recibía de sus ataques. Eso hacía que esto fuera un poco más desafiante. Aún así, Kageyama tenía energía más que suficiente, y si mantenía la distancia, se aseguraba de seguir infligiendo un daño significativo, tal vez pudiera eventualmente encontrar algún tipo de debilidad, algo que pudiera explotar. Kageyama envió al monstruo volando de regreso a Luzh con una fuerte explosión telequinética. El psíquico lo siguió rápidamente de regreso al interior y los otros 2 villanos corrieron tras él. Mi gorilla, que acababa de regresar a la escena de la batalla, vio cómo el gnomo salía volando y se estrellaba contra una gran roca. Vio a su amigo, que parecía básicamente ileso y más que listo para continuar la pelea. El fanático de cabello verde estaba asombrado. ¿Acaso esos temblores que sentía se originaban en Kageyama? ¿Realmente tenía ese tipo de poder físico? Kageyama. En la entrada, las puertas se abrieron de golpe, creando una gran nube de polvo. Mob, Izuku y los villanos giraron la cabeza para ver de qué se trataba la conmoción. Los estudiantes que habían permanecido en la entrada observaron con sorpresa y creciente alivio cuando finalmente llegó el Salvador. Con su traje amarillo y su chaqueta amarilla en la mano derecha, el símbolo de la paz caminó hasta el borde de la escalera, su habitual sonrisa característica reemplazada por un ceño fruncido, porque All Might estaba enojado y listo para pelear. Parece que el juego se va a calentar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 13, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.